Ahí estamos empezando. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a ubicarnos en la lectura de los profetas, que hoy corresponde al segundo libro de Shmuel, profeta Shmuel, en el capítulo en el 8, el segundo Shmuel, sí, segundo de Reyes, perdón, segundo de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 7, sí, desde el 3. Muy bien. Segundo de Reyes, corrijo, segundo de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 20. Bien. Vamos a hacer un poquito, como siempre, el contexto. Ya sabemos, pues, que este libro de Reyes, al parecer, es escrito por el profeta Shmuel. Otros, pues, que lo tratan de datar después. Eso es un poco difícil de asegurarlo, ¿no? Lo que hay que evitar en todo caso es pensar, y siempre vamos a ser enfáticos, es que esto fue escrito por hombres. Esto fue redactado directamente por Dios, es palabra de Dios. Que lo hayan puesto o haya sido una mano humana la que lo haya impreso en un papel, eso no le pone nada de humano. Es parecido a lo que hablamos ayer con el injerto, o sea, no tiene nada que ver. El que lo haya puesto un hombre allí sobre un pergamino o algo no quiere decir que ahí hubo mano humana metida, porque se nos arma el peor de los líos, que sería saber entonces cuándo fue palabra de Dios y cuándo fue de hombre. No puede ser. Y nuestro Señor dijo: tu palabra es la verdad. Así que tiene que ser visto de esa manera. En esta ocasión, acordémonos que hoy la lectura de la parashá es doble, que es Tazria Metzorah, y está hablando de dos secciones breves de la escritura en Levítico, en la que se trata de cuando una mujer paría, pues todo el proceso, ¿no? Si paría hombre, si paría mujer, los días que tenía. Y si tú analizas en general estas dos parashot, te hablan es de las limitantes o de los que tenían inhabilidades para estar en medio del pueblo o para entrar al templo, al tabernáculo, ¿cierto? Estamos hablando del tabernáculo en el desierto, y el leproso que tenía impedido, pues, el acceso a la ciudad. Esta sección de hoy justamente trata de eso en los profetas. Vamos a ver el caso en general de unas personas que estaban excluidas de la ciudad y que sin embargo fueron testigos de un prodigio que Dios hizo allí, en el que, pues, se puso en libertad del asedio a la ciudad de Samaria. Así que vamos a escudriñar algunos datos históricos. Vamos a ver aquí, en el versículo 3, empieza diciendo: 4 hombres eran ¿qué? Leprosos. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones que la palabra leproso no es una forma correcta de traducirlo, no es la más apropiada quizás, porque hemos hablado muchas veces que la palabra hebrea tzaraat, ¿de acuerdo? No equivale en sus detalles y en su comportamiento con la palabra lepra. Tzaraat. ¿Okay? Tzaraat. Es más que todo una enfermedad, o si se puede llamar enfermedad, yo la llamaría como una incapacidad espiritual, ¿okay? Que se manifestaba de una manera física, no solamente en personas, sino también en casas, y que, pues, de no recuperarse se terminaba con la persona muriendo o las casas destruidas. Lo llamativo es que esto ocurría pues de una manera repentina cuando se había cometido un gran pecado contra Hashem o contra cualquiera de su pueblo, contra las cosas sagradas. Entonces, por eso no es una lepra en sentido estricto natural como lo conocemos hoy. Entonces, a una persona que estaba inhabilitada por tzaraat, era una persona que se le llamaba entonces un metzorá. ¿Ok? Un metzorá. Un metzorá debe traducirse persona que ha estado incapacitada por tzaraat. Luego, traducir metzorá por leproso no va a ser exacto tampoco, ¿cierto? No tiene sentido traducir esto como leproso si está enfermo de tzaraat. Entonces ya se dan cuenta que la connotación es muy distinta en hebreo.
habían 4 hombres Metzoraim, en plural, singular Metzorah, y el plural le agregamos la palabra, la terminación in, y ya tenemos el plural, Metzoraim. Había 4 hombres Metzoraim a la puerta de la ciudad, están excluidos, porque desde tiempos bíblicos se había ordenado que las personas que tenían este estatus o esta inhabilidad tenían que estar fuera del campamento. Entonces fíjate tú qué interesante que aquí fuera del campamento implicaba fuera de la ciudad, y ese concepto se entiende así también en la carta a los Hebreos. Dice, salgamos a él fuera del campamento. ¿A quién? A Yehoshua. Y fíjate qué interesante que si tú proyectas sobre el plano bíblico, habían una parte de los sacrificios y habían ciertos sacrificios cuyas cenizas se tenían que quemar o restos se tenían que quemar fuera del campamento. Entonces es curioso cómo Yehoshua también es puesto fuera del campamento. De allí es donde se derivó, como yo le expliqué hace rato, uno de los nombres del Mesías en el Talmud, que es lo que quieren tapar y quieren venir a decir que eso no, pero ahí está, no lo pueden negar. Uno de los nombres del Mesías en el Talmud es Jivra de Beirav. Jivra de Beirav, que Jivra en arameo significa el blanco, pero es una alusión a la lepra, y es como si se entendiera el leproso declarado por el Sanedrín. Así que extraño, ¿no? El leproso declarado por el Sanedrín. Eso es una baraitá que está en el Talmud, y la gente, los rabinos no saben qué hacer con eso, porque no saben de dónde vino, pero algún sabio antiguo dijo, no, es que uno de los nombres que nosotros venimos sabiendo de la antigüedad, con que se le conocería el Mesías, sería como el Jivra de Beirav. Imagínate, dígame, la expresión se escribe así, Jivra de Beirav. ¿En qué época salió ese nombre? Esto sale en una baraitá del Talmud, en la Mishnah, entre la Mishnah y la Gemara, entre el siglo III y IV. Allí se pone por escrito, pero que se ponga por escrito en esa época no quiere decir que se lo haya inventado en esa época, quiere decir que viene de más atrás. Una baraitá es una tradición antigua que no se había alcanzado a escribir en la Mishnah y que luego alguien apareció y dijo, no, es que mira, se nos había quedado esto, mételo allí. Bueno, vamos a hacer un agregado, una adenda, como se llama en literatura. Hagamos una adenda y fíjense ustedes pues que allí entró esa tradición y quedó registrada en el Talmud. En arameo. Claro, en arameo. Jivra de Beirav. Que esté en arameo da cuenta de su antigüedad. ¿Ok? Bien. El blanco de la casa del rabino, así dice literalmente. O el blanco de la escuela. De la escuela del Señor, de Rab. Entiéndase pues que el concepto de rabino no existía en el siglo I, pero Rab se entendía como abundante, pero es distinto. El blanco de la casa del Señor. Sí, de la casa del Señor. Jivra de Beirav. ¿Ok? Así se le llamaba. Es un nombre del Mesías en el Talmud. Y fíjate tú que cuando dice salgamos a él fuera del campamento, es como si estuviera diciendo sal al que es leproso. Y resulta que este nombre en el Talmud, Jivra de Beirav, está ligado a esa situación en la que le preguntan, se encuentra un rabino muy famoso del Talmud, Rabbi Yehoshua ben Levi, casualmente se llama Yehoshua, y dice el relato pues que se encontró con el profeta Eliyahu. Obvio que eso es metafórico, ¿no? Hay que entender los escritos talmúdicos, eso no fue literal. Quiere decir que estaba estudiando las profecías y llegó un momento de claridad en la que la profecía le dice, pues se encuentra con el profeta Eliyahu y le dice, profeta Eliyahu, ¿cuándo va a venir Mashiach? Y el profeta Eliyahu le dice, ve y pregúntale tú mismo. ¿Ok? En sentido alegórico viene Yehoshua ben Levi, el rabino, y le dice, ¿y dónde lo puedo encontrar? Y el profeta Eliyahu le dice, está allá fuera de la puerta de la ciudad. Oye, presta atención. ¿Ah? Y dice que efectivamente le dice, bueno, y si yo voy allá fuera de la ciudad, ¿cómo lo voy a reconocer? Él le dice, porque él está allí con todos los enfermos y todos los que están Metzoraim, ¿ya? Todos los que están excluidos. Y dice, ¿cómo lo voy a reconocer? Porque es que todos los demás se quitan las vendas muchas veces, pero él se la quita una sola vez. Qué curioso el dato, ¿eh?
Bien, efectivamente Rabbi Yehoshua ben Levi salió afuera de la ciudad y divisó, y efectivamente vio a Mashiach, porque todo el mundo se quitaba las vendas muchas veces y él se la quitó una sola vez. Y se le acercó y le preguntó, y le dijo, pues Señor, Rab, Señor, ¿cuándo vienes? Oh Rey Mashiach, ¿cuándo vienes? Y él le dijo, Hayom. Le respondió así. Hayom en hebreo significa hoy, ¿verdad? Hoy, pero también significa o día. Y se devolvió Rabbi Yehoshua ben Levi y llamó a todos los familiares y amigos y dijo, rápido, alístense, vamos a hacer una cena que hoy viene Mashiach. Hizo la cena y llegó la noche y pasó la noche y no llegó Mashiach. Al día siguiente otra vez se encuentra Yehoshua ben Levi con el profeta Eliyahu y le preguntó al profeta Eliyahu, ¿cómo te fue? Le dijo, no, mal, Mashiach me mintió. ¿Cómo así que te mintió? Dice, claro, porque ¿qué te dijo? No, él me dijo que venía Hayom. Él me respondió Hayom. Yo le pregunté, ¿cuándo vienes? Y él me dijo Hayom. No me dijo, vengo hoy, simplemente me dijo Hayom. Y él le dijo, tú eres el que te equivocaste. Porque cuando él te dijo Hayom, él no te estaba diciendo que venía hoy. Tú entendiste mal. Él te estaba citando la escritura que dice, Salmo 95, Hayom im bekolot tishma'u, al takshu levavchem. El profeta Eliyahu le reveló que ese Hayom que le respondió Mashiach era la cita del Salmo 95. Oh día, cuando escuches su voz, no endurecerá tu corazón. Imagínense. Entonces le está diciendo que si tú esperas que Mashiach venga o quieres verlo venir a tu vida, lo que tienes que hacer es escuchar su voz. Tú te puedes morir, pero si has escuchado, ya Mashiach ha venido en ti. Eso no niega que él vaya a venir físicamente, obvio, ¿no? Estamos hablando, creo que ya en un sentido muy madurado, ¿no? Entonces, lo primero que te tiene que preocupar no es que venga Mashiach físicamente él, sino que haya venido en ti. Es distinto. El profeta Amós creo que era el que decía, oye, ustedes que hacen invocando que venga el día del Señor, si ustedes lo que están es llenos de pecado, el día que venga el Señor lo va a exterminar. Entonces, ¿qué hacen invocando? Eso suena a suicidio. Ya, Señor, ven pronto, y resulta que tú estás lleno de pecado. ¿Para qué quieres que venga? Para que te destruya. ¿Ya? Sucederá que el día dice que el que huya de la serpiente pondrá su mano, el que huya del oso, hay una cita que dice así, venga huyendo del oso, pone su mano y lo pica la serpiente. ¿Ya? Porque no tendrá escapatoria. Entonces, ¿qué haces clamando para que venga el Señor? Debe empezar por ti. Bueno, listo, ¿verdad? Eso es un breve comentario. Fíjense lo que está allí implícito y por qué al Mesías se le llamó así. Ibra de Beirat. Ya se le conocía de esa manera. Pero son tradiciones que se ocultan o no se mencionan porque no conviene, porque no las sabes explicar. Suena difícil, no pudieron negarla. Bueno, sí, esto es una tradición, pero dejémosla allí encajonada porque nadie entiende eso. Pero cuando tú entiendes el Evangelio, la revelación del Evangelio, te vas dando cuenta que ese nombre tenía todo el sentido. Bien. Ese es Amós 5:18. Es correcto. Hay de los que desean el día de Hashem. ¿Para qué queréis este día de Hashem? Será de tinieblas y no de luz. Siga. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Hashem tinieblas y no luz. No será el día de Hashem tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Por eso, ¿para quién va a ser tiniebla? Para el pecado. Ya, no es para todos. Porque el día del Señor será, como dice ahí, la luz está plantada para los justos y para los rectos de corazón la alegría. Pero va a ser tiniebla y persecución y todo para los que están en mal. Entonces, ¿tú qué haces invocando el nombre del Señor? No seas como hipócrita, eso es como hipócrita. ¿Cierto? Si no te has listado ni siquiera tú. Bueno, resulta que habían 4 Metzoraim. Estaban afuera de la ciudad, pero fíjense ustedes, interesante que a pesar de que estas personas tienen una limitante, aún así era recordatorio que el Mesías iba a venir a aportar los pecados del pueblo y que iba a ser excluido por el mismo pueblo, siendo él
la salvación de Israel. Es interesante el mensaje, y por eso Dios preparó toda esta legislación sobre estas personas. Lo que tenemos que entender hoy es que no es que el Mesías se haya hecho Metzorá por su propia cuenta, ¿cierto? Sino que Él cargó encima de sí nuestras enfermedades y las llevó fuera del campamento y triunfó sobre ellas en el madero y los expuso públicamente, triunfando en la cruz. Oye, ¿qué más quieres? Ahí está el Evangelio. ¿Dónde? Levítico, ¿cierto? Tienes que verlo simplemente. Ahí está el Evangelio en Levítico. Estas personas estaban allí afuera y dijeron el uno al otro. Fíjense este nivel de tragedia ya que tenían. Porque para rematar en contexto, Samaria, el reino del norte, la capital, estaba ya advertida y sitiada por los asirios. Vamos a hacer aquí un mapa de contexto geográfico. Resulta que aquí tenemos Israel, como siempre lo hemos dibujado, y este mapa se nos tiene que ir aprendiendo. Aquí vendría el Líbano, y más arriba Siria, y por acá Turquía. Acá está Egipto, ¿ok? Y el reino arameo de Siria abarcaba, digamos, toda esta parte así. Vamos a decirlo, toda esta zona del norte de Babilonia. Entonces resulta que los eteos era un pueblo que hoy llamaríamos turco, era un pueblo indoeuropeo, no era semita. Pero los hititas para la época de Abraham ya existían. Podemos ir a Génesis 23, por ejemplo. Cuando Abraham llegó de Babilonia, de Aram Naharaim, que es Babilonia, Mesopotamia, Abraham llega de Aram Naharaim a tierra de Israel. En Génesis 23, cuando ya se muere Sara, miren lo que dice. 23:3. Y levantándose Abraham de delante de su muerto, y habló a los hijos de Het. A los hijos de Het, que son los eteos. Diciendo: Los eteos habían venido desde el norte en Turquía y habían conquistado toda esta zona de Canaán. Desde la época de Abraham habían dominado inclusive al norte de los arameos, también en la época de Abraham. Así que los eteos también fueron el primer pueblo o reino en dominar la técnica del hierro. Ellos fueron los primeros en hacer instrumentos de hierro, de tal manera que era un pueblo temido en la época, bastante temido. Listo. Resulta que, imagínense, desde Abraham en el año 1850 a.C., ¿ok? Y aquí estamos hablando del 720 y tanto. En la época han pasado por lo menos 1000 años. Han pasado 1000 años, ¿eh? Y todavía existen los eteos desde la época de Abraham. Un reino bastante antiguo. Entonces dice aquí, la ciudad de Samaria, que quedaba aquí en el norte, vamos a borrar esto aquí ya, vamos a ponerlo más o menos aquí, en la mitad. Aquí está el mar de Galilea, más o menos Samaria queda ahí en la región central. Y resulta que estaba sitiada por Aram. Aram, que es los arameos. Por eso el otro día hablamos sobre esto, porque Aram es todo el territorio arameo. Arami, Labán el Arami, el arameo. Sucede que los arameos se distribuyeron en muchas tribus distintas. Una de esas tribus prevalece y se vuelve el reino de Asiria, pero aquí son llamados los arameos. Y Asiria es otra cosa muy distinta del moderno país de Siria, que tiene apenas 50 años, 60 años de existencia. ¿Me explico? Por eso el otro día hablamos la diferencia, porque esa profecía de Isaías no dice Siria sino Aram, y Aram es todo un concepto geográfico y étnico, más exactamente. ¿Okay? ¿Cómo surge Siria? Siria moderna la fundan los franceses. No dice que salió un Siria de allá también. Asiria, los asirios. Ese Siria no es igual. En la Biblia no hay ningún Siria. No hay Siria. No hay Siria. No existe Siria en la Biblia. Damasco. Existe las ciudades de Damasco y Alepo, que eran parte de un reino arameo, que es distinto. Pero el país de Siria y la palabra Siria no sale. ¿Ok?
¿ok? Otro concepto. Pero la Biblia traduce en Siria. La Biblia pone en Siria porque ellos creen que es igual por la cuestión geográfica, pero no es igual. El concepto geográfico y étnico es diferente. ¿Me explico? Entonces, los asirios o arameos, fíjate tú que el país de Siria moderno no habla arameo como tal, habla árabe. O sea, es otra raza, es otra etnia, es otra mezcla de pueblos muy distinta de los originales arameos. Todavía hay algunas partes del norte de Siria que sí hablan arameo, y las iglesias asirias o arameas todavía hablan arameo, pero no es el idioma oficial de este país, ni es la misma etnia antigua de la que estamos hablando aquí. Son cosas muy distintas. Las iglesias arameas son monofisistas. Sí, monofisistas, exactamente. Bueno, veamos, volvamos acá. Shomron, que es Samaria, está sitiada por los arameos. Por los arameos, ahí dice arameos, ¿verdad? Ahí lo dice, mire. 4 hombres de Metzoraim estaban en la puerta de la ciudad y dijeron el uno al otro: ¿qué hacemos sentados aquí hasta que vayamos a morir? ¿Por qué? ¿Por qué morir? Porque la ciudad estaba sitiada. Y si los de adentro que estaban sanos, ¿verdad?, iban a morir de hambre por el sitio, porque es una técnica antigua, tú sitiabas la ciudad hasta que se escaseaban los alimentos y el agua, y eso se rendía, o terminaban muertos, como pasó aquí en Cartagena, ¿se acuerdan? El sitio de Cartagena. Bueno, así igualito, los ingleses sitiaron Cartagena hasta que ya se morían de hambre y se tuvo que rendir, ni modo. Entonces, resulta que aquí ellos están diciendo: oye, ¿qué hacemos aquí sentados muertos hasta que muramos? Vamos a hacer algo, dice. Si dijéramos vamos a entrar a la ciudad, allá hay hambre en la ciudad y vamos a morir. O sea, no, allá no vamos a hacer nada, ¿cierto? Y si nos quedamos aquí, vamos a morir también. O sea, da igual. Arriesguemos otra cosa. Dice: ahora vayamos y caigámosle al campamento de Aram. Ahí dice: vayamos y caigámosle al campamento de Aram, que si ellos nos dejan vivir, pues viviremos, ¿cierto? Así sea de esclavo. Y si nos matan, pues ya morimos y listo. O sea, no tenemos más nada que hacer. Donde nos quedemos aquí fijos, nos vamos a morir. La última opción que nos queda, y fíjate tú qué hermoso esto, porque es un principio fundamental que quedó escrito en la Torá: tú escogerás la vida. Y en este momento ellos estaban muriendo en esa situación donde estaban, o si entraban a la ciudad. La única opción de vida posible era irse al campamento arameo, así sea de esclavo, pero la vida estaba por encima. No se echaron a morir ahí, no se echaron ahí deprimidos: ay, Dios nos abandonó y tal. No, persigue la vida, que luego arregla lo demás. Ahí vas viendo en el camino. Fíjate tú. Eran las personas que pues, pudieran sufrir de la mayor depresión posible, ¿no? Lepros, bueno, Metzoraim, con hambre, abandonado, ni modo. Fíjense ustedes. Y sin embargo, la lógica, la formación que desde niño te da la Torá, te dice: tienes que buscar sobrevivir. Tienes que buscar sobrevivir. Eso no tiene discusión, ¿ya? Y se fueron, ahí lo dice. Entonces se levantaron en la que, en la noche, ¿verdad?, para venir al campamento de Harán, y entraron hasta el confín del campamento de Harán, y aquí que no había nadie. En Shamish no había nadie, dice. Y dice: porque Adonai, ahí viene el tema del milagro, porque Adonai había hecho oír al campamento de Harán un sonido de carroza y sonido de caballo y sonido de un gran ejército. Lo que diríamos aquí en nuestra costa, les mandó un espanto. ¿Cierto? Pues los espantos aquí, acuérdense, pues eran esas voces psicodélicas que tú oías en la noche, y vaya que eso te hacía salir corriendo. Los ruidos. ¿Se acuerdan? Claro. Todas las mitologías que habían aquí sobre eso, las voces que tú oías. Así pasó. ¿Ya? Creyeron que eran los israelitas. Sí, no, ahí lo dice. Mira, dice: y dijeron el uno al otro: he aquí, han pagado por nosotros el rey de Israel a los reyes de los heteos, ¿ya?,
y a los reyes de los egipcios para venir contra nosotros. Claro, fíjate tú, ellos dijeron, vaya, estos fueron inteligentes, antes de que nosotros los hiciéramos, vinieron y le pagaron salario a los reyes asociados, fíjate tú. Ellos pensaron, como estaban aquí, y acuérdense que esta zona siempre ha sido zona franca, una zona aquí de travesía, que no era de Israel, nunca fue de Israel lo que es la franja de Gaza y todas esas cosas, ganas de pelear, eso nunca Dios se lo dio a los hijos de Israel. Entonces ellos pensaron, por acá los heteos al norte ya nos van a capturar, y los egipcios por el sur, estamos listos aquí. Y acuérdense que en la época dorada del imperio eteo, los eteos habían dominado a los arameos, así que ya ellos sabían con quién se iban a enfrentar, y tenían todavía el miedo aquí metido en la cabeza. Vino este pueblo como nos capture otra vez, te digo. Y dice aquí, fíjate tú, porque Dios había hecho Adonai. Ahí quiero aprovechar porque sale el nombre textual Adonai en el texto hebreo. Adonai. Para todos aquellos que a veces me han preguntado, bueno, si ya no se puede decir Yahweh o Yahuwah o Yahweh y todos esos nombres extraños que se han inventado, entonces ¿cómo le llamamos a Dios ahora? Pues llamarle Adonai, porque es un nombre propio de Dios que sale en la Torah. Ahí sale, dice, porque Adonai había hecho oír al campamento de Aram un sonido de carroza, sonido o voz de caballo, el sonido de un gran ejército. Les mandó un espanto. ¿Ya? Los hizo oír. Vaya, ¿cómo ocurre eso? ¿Ah? Fíjate tú, los puso a oír cosas. Y esto te está mostrando que definitivamente, como dijo el apóstol Pablo después, en una frase muy corta, cuando nosotros no somos nada, entonces Él es poderoso. ¿Cierto? Me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Pero no yo, sino el poder de Dios. ¿Cierto? Por eso lo hemos hablado muchas veces. En este caso, fíjate tú, la ciudad ya no tenía más nada que hacer. Estos no tenían más nada que hacer. Y sin embargo, fíjate tú lo curioso aquí. Otra actuación soberana de Dios, porque aquí no se describe que nadie esté orando. Ni siquiera los Metzoraim estos se pusieron a orar ni nada. Ellos en su lógica dijeron, no, vamos allá. En su lógica no hubo oración, no hubo nada. Pero como Dios tenía un límite puesto para cada actuación, en ese límite dijo, no, esto ahora no es el tiempo que van a invadir esto. Ahora no es, será después, pero no ahora. ¿Ok? Y fíjate lo que pasó en una noche. Y esto nos recuerda algo que dijimos también en la época de Moisés, que llegaron Cora, ¿se acuerdan? Coré y su séquito. Y Moisés le dijo, ¿sabes qué? Mañana hablamos. Mañana hablamos. Y en el transcurso de esa noche y a la mañana siguiente Dios obró. Y aquí pasó una noche nada más. Y Dios hizo un milagro que ninguno había pedido ni que ninguno había imaginado. Más allá de cualquier posibilidad, porque humanamente no había posibilidad. Y eso te está enseñando poco a poco que Dios no está limitado a nuestras limitaciones. Fíjate esto. Por eso lo hemos hablado otras veces. Pablo lo dijo también a los Efesios. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos siquiera. Imaginamos. ¿Quién se iba a imaginar que eso iba a espantar a la invasión? Unas simples voces psicodélicas, digámoslo así, los espantó en la noche y se fueron corriendo. Y ahí lo dice, sigue el relato. Se levantaron y huyeron en la noche y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos. El campamento quedó tal cual como estaba y huyeron por sus vidas. O sea que el pánico fue tan terrible que ni siquiera se llevaron los caballos ni nada. O sea, les dio tanto pánico que no tuvieron ni ganas de montarse en caballos ni de armar nada. No, vámonos así. Se fueron sin llevarse nada. Y el relato sigue diciendo inclusive que hasta en el camino se fueron como
zafando del peso, porque cuando mandan a ver, están todas las pertenencias de ellos en el camino, ahí regadas, ¿ya? Y se dice que vinieron, que se fueron por el camino por el que vinieron, porque resulta que cuando mandaron a investigar al río Jordán, todo esto desde Samaria hasta el río Jordán estaba lleno de pertenencias de los arameos. Se habían devuelto por aquí mismo para su tierra. Impresionante. A pie, en medio del desierto. Me hace acordar un salmo que decía, sé tú atosigándoles y el ángel del Señor empujándolos. ¿Ya? Creo que el 33 dice, acósalos. Sí, ahí lo dice, Malach Adonai dohe, y el mensajero del Señor empujándolos. Es el 35, sino que creo que es, dice, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Hashem los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo, el ángel de Hashem los persiga. Ahí está. Imagínate tú. Es uno de mis salmos preferidos, porque cuando yo estoy en angustia, siempre lo invoco hace años de años, toda la vida lo he invocado. Fíjate tú, y eso está describiendo lo que le está pasando aquí. Por el camino oscuro y tenebroso y el mensajero del Señor atrás de ellos. O sea, tú te imaginas huir de ese pánico. Nadaj. Impresionante. El verbo es nadaj, empujar. Sí, empujar. Malach Adonai dohe. Imagínate tú. Entonces sigue diciendo. Dice, se levantaron abandonados todo lo que estaban. Dice el 8. Y ojo que dice, el final del verso 7 dice, y huyeron el nafsham. Huyeron hacia la garganta de ellos, es decir, por causa de su pescuezo. Cada quien lo que procuró fue salvar su pescuezo. Pero ahí no traducen alma seguramente, ¿no? Dice, el 7. Sí, al y final. así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba. Y habían huido por salvar las vidas. Ahí dice vida y en el dice nefesh. ¿Qué? Por el pescuezo. Seguro sintieron la presión, el pánico, es que ya esto es nivel de pánico. Se fueron huyendo despavoridos. ¿Tú te imaginas ese nivel de psicosis que tenía esa gente allí? ¿Ah? Que no le dio ni para pensar. O sea que el ruido de Dios era espantoso. Impresionante, impresionante, y el filo de los cuchillos y todo seguro al lado. Esta gente no viene a comer aquí. Bueno, dice el 8. Y vinieron los Metzoraim hasta el confín del campamento y entraron a una tienda y comieron y bebieron. Fíjate tú. Oye, esta es otra cosa interesante, la actitud de estos Metzoraim. Fíjate lo que hicieron. Primero, relajado. Bueno, vamos a comer, vamos a beber. Hay que salvar la vida. Comieron, bebieron. Mira lo que hicieron después. De allí tomaron plata y oro y prendas. Y fueron y ¿qué? ¿Y las qué? Las sepultaron. O sea, ahí las escondieron bajo tierra. Astuto, ¿ah? Digo, claro, porque ahorita vamos a darle noticia a esta gente y nos van a dejar nosotros sin nada. Vamos a asegurar nosotros nuestra supervivencia. Una cosa lógica, ¿cierto? Bien, comieron, bebieron, se llenaron de fuerza, se recuperaron, aseguraron su porción, la enterraron allí, ¿cierto? Dice, y volvieron y entraron a otra tienda y también tomaron de allí, fueron y enterraron. O sea, fueron a cada tienda y aseguraron su tesoro. Vamos a asegurar lo nuestro acá. Lo demás, lo demás. Fíjate tú lo que está pasando. Ahorita vamos a hacer unas reflexiones sobre esto. Y dijeron el uno al otro, oye, no estamos haciendo lo correcto, lo firme. Ahí dice en hebreo, ken. Lo que nasan anachnu osim hayom. Este es un día de besorá. Este es un día de noticia. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos aquí. ¿Estamos aquí qué? Callados. No puede ser. ¿Cierto? Si esperamos hasta la luz de la mañana, tendríamos que, nos encontraría ¿qué? La iniquidad. Mira qué interesante. Hoy hablaba de este concepto de iniquidad con unos hermanos en grupo. Mira lo que está diciendo. Ellos tienen, en un momento de que ya han asegurado sus cuestiones, viene un momento de redargüimiento,
en el que dice, un momento, no nos estamos portando firmes aquí. ¿Ya? Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos va a encontrar nuestra iniquidad. Yo lo he explicado aquí muchas veces, pero voy a repetirlo porque creo que no es casualidad que hayamos hablado de esto hoy. Y hay que tener claro que la Torá, por ejemplo, tiene varios tipos de pecado. Estaban los que pecaban a sabiendas, los que pecaban por error, los que pecaban y no sabían. ¿Okay? Son 3 categorías. Y los que pecaban por imprudencia, que es casi lo mismo que la anterior, los que no sabían. 4 tipos en general están en Levítico del 1 al 4. Y por cada uno de esos pecados, pues había unos sacrificios que Dios especificaba y aumentaban de nivel, pues según lo que se cometía. Sin embargo, todo eso se llama hata'á, que es pecado. Hata'á, hatá, él pecó. Y el sustantivo hata'á es el pecado. El pecado cometido. La violación de aquello que no se podía hacer, sea a sabiendas, sea por error, o sea porque no sabía que lo habías hecho mal, o por una imprudencia. No había mala intención. Sin embargo, se le llama avón o iniquidad cuando era notificado que habías cometido un pecado y tú no tomabas las medidas urgentes para ir a reconciliarte con Dios y para resarcir al prójimo en lo que hubieras de resarcir. Importante ese concepto. Quiere decir esto que cuando una persona, insisto, le es notificado, sea como en este caso, a ellos solos les redarguyó algo les vino en ese momento y lo redarguyó. Pero puede ser que no te lo redarguya Dios a ti en tu mente, sino otra persona. La actitud debe ser la de estos Metzoraim, que dijeron, si esperamos la mañana, nos va a encontrar la iniquidad. Impresionante. Estaba en medio de la noche, estaban a cierta distancia y sin embargo no dijeron, no, esperamos la mañana. No. Enseguida actuar. Eso es lo que debe quedarnos de ejemplo a nosotros hoy. Si alguien te dijo, oye, esto está equivocado, aquí no sabías, pero esto lo hiciste mal, o si lo hiciste y te habías querido callar, ya te lo notificaron y tú vas a seguir como que nada ha pasado, eso se llama iniquidad. ¿Ok? Esa es la grandísima diferencia entre pecado e iniquidad. Pecado es el error, la falla, la violación, cualquiera que haya sido, con la motivación que haya sido o en las circunstancias que haya sido. Y listo. Otra cosa es cuando ya te lo han notificado, te han declarado Hashem, que es culpable. Ojo, no vayan a confundirse con Hashem, que es con H. Hashem con Aleph. Hashem significa culpable. No vaya a salir algunos por allí a inventar cosas raras, ¿no? Y otra cosa es Hashem con H, que no tiene nada que ver, que es el nombre. Es como decimos a Dios a veces, ¿no? Hashem. Dos cosas muy distintas y no tienen nada que ver. Esto Shem no es lo mismo que Shem acá, que no se les ocurra, por Dios. Cuidado. Oh, yo he visto tanta cosa extraña que me toca advertir esto. Esto, Hashem, es un verbo en hebreo, Hasham, verbo estativo, ser culpable. Y Hashem, con H, no tiene nada que ver con él. Hashem es el nombre. ¿Ok? No se va a confundir. No es como en castellano, que en castellano tendemos a asociar las palabras que suenan parecido como si fueran de la misma origen. Las homófonas. Sí, homófono, ¿eh? Entonces como parecido, son igual y por lo tanto igual. No es igual. Hashem y Hashem son totalmente diferentes. No se confundan. ¿Ok? El hebreo funciona con raíces y esta raíz es completa. Aleph, Shin, Mein. Mientras que acá la palabra Shen no deriva de allí. No deriva. Es un verbo estativo que... Verbo estativo, sí. Genera, está indicando una
una cualidad que se te ha imputado. En este caso es la cualidad de ser culpable. Si ya tú eres declarado Hashem, que es culpable, Hashem, ¿ok? Y tú no reaccionas, no llevabas el sacrificio en la antigüedad, no confesabas tu pecado, no lo reconocías, no te sujetabas a la ley, entonces tú eras declarado un inicuo. Y de ahí para adelante lo que venía era rebelde, y la rebeldía lo que terminaba era en la expulsión del pueblo, de en medio del pueblo. Por eso es que está el procedimiento, y son 3 instancias, como del Señor nuestro Maestro. Si alguien hizo algo contra ti, un pecado, tú ve y confróntalo y notifícalo. Si él lo reconoce, ganaste a tu hermano. Pero si él no lo reconoció contigo, ya empieza a tener iniquidad. Ve y llévale 2 testigos más, que en boca de 2 o 3 testigos quede constancia el asunto. Y si no escucha a los testigos, llévalo a ¿qué? A la eclesía, a la comunidad. Y si no escucha a la eclesía, eso se llama rebelión. Tenlo por gentil y publicano. Ese no es de los nuestros. ¿Severo, no? Ese no es de los nuestros. Por eso el estatus del Metzorá, y haciendo un poco de rebobinamiento, cuando una persona le atacaban los signos de la tzaraat, lo que tenía que hacer era ponerse a suplicar perdón automáticamente y pedirle perdón a Dios y implorar el arrepentimiento que le fuese concedido. Y como decía el rey David, muéstrame los que me son ocultos y estaré libre ¿de qué? De gran rebelión, dice en hebreo. Rebelión, pues la rebelión es el tope, ya está a punto de ser expulsado. Fíjense ustedes, ahí están las 3 instancias: pecado, iniquidad y rebelión. Y por eso entre los 13 principios de los atributos de Dios está que Dios levanta el pecado, la iniquidad y la rebelión. No sé, abón, bafesha, bejatá. Amén. Ahí está. Quiere decir que la última instancia es cuando la comunidad entera te amonesta, que no es para mal. No te están juzgando para mal, es para que te arrepientas. Y al que se le imputa el abón, ¿cómo se llama? Él se llama el no sea abón. Es decir, el portador de iniquidad. No sea del verbo portar. Sí, de portar. Es el portador de iniquidad. Pero en este caso el verbo no sé si el verbo es levantar, porque se le imputa. Por eso, una cosa es cuando Dios lo levanta, que no sé. Que no sé, y otra cosa es cuando Él tiene el cargo encima, que Él lo porta, es diferente. Por eso Dios es el que se carga encima de la iniquidad. El verbo ahí se puede utilizar de 2 maneras. Sí. Okay. Una cosa es cuando Dios lo carga a través del Corbán, que el Dios es levantador o portador, porque Dios lo lleva a través del sacrificio. ¿Ves lo que está diciendo? Dios es no sea don, significa portador de la iniquidad. ¿Cómo así que Dios es portador de la iniquidad? Claro, porque Él la quita de encima. No sé Adón. Que ahí sí significaría como quitador de pecado. Eso, el que lo transporta. Pero la persona que no hace el sacrificio es no sea Adón. Ahí sí lo lleva encima. Ahí sí lo lleva encima. ¿Sí ves? Por eso la importancia del sacrificio y lo que estamos viendo hoy, que Yehoshua cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, nuestras iniquidades. Y eso lo dice inclusive en Isaías 53, vamos allá. Mira cómo lo termina refinando Isaías. En el capítulo 53 sale justamente en el versículo miren, aquí en el 5, Rehu Mejolal Mipshaeinu, dice, y él será atravesado o perforado por nuestra rebelión, Meduque me abonoteinu, y será molido por nuestras iniquidades. Así dice en hebreo, y eso es literal. Lo leemos, estamos allí. Isaías 53, 5. Behu mejolal mipshaenu, meduque me abonoteinu. Él será atravesado de nuestra o por nuestra rebelión, pesha, y será molido, partido en pedazos
por nuestras iniquidades. Fíjate tú, ¿por qué no menciona la palabra pecado? ¿Ah? Porque está diciendo aquí ninguno aquí ha hecho arrepentimiento en ninguna clase, que todo el Dice mundo pecado, lo traduce. nada, es iniquidad. Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Nada. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahí no dice pecado, ahí dice iniquidad, porque está partiendo el plano de que ninguno había hecho ningún tipo de arrepentimiento, ni confesión, ni nada. Y ya tenía el pecado, era oxidado ahí. ¿Cierto? O sea que, dicho de otra manera, el no haber ese sacrificio Y era bon. era una boca. Claro, porque Dios te está diciendo, si yo soy no sea bon, si yo soy cargador de iniquidad, es porque te estoy diciendo que hagas el sacrificio. Si tú no haces el corbán, eso no puede asimilarse a pecado, no. no. Se tiene que asimilar a la iniquidad como La tal. iniquidad, es que es iniquidad. Porque es que si no haces lo que Dios te está diciendo, en pocas palabras, si pones la lógica inversa, estás estableciendo tu propia justicia. ¿Cuál lógica inversa? Claro, en el sentido de que si Dios te ha dicho que solo ofreciendo el sacrificio es que eres libre de la iniquidad y del pecado y eres reconciliado, y a ti no te da la gana, es porque estás pensando que hay otra manera o que no necesitas eso. Diametralmente opuesto, ¿me explico? Pero pareciera que ya eso lo explicamos en una parashá de hace 2 años, yo recuerdo, duramos 2 parashás aprendiendo eso. Claro. Entonces, pecado es porque todos reconocemos que somos culpables. El pecado es cuando violas, como lo dice muy bien la carta de Una Juan, transgresión. Una transgresión es hacer lo que no se hace o dejar de hacer el bien. Lo que quiero comparar es que como Mashiach carga el pecado, porta el pecado, Ujú. entonces la iniquidad es el extremo de ese pecado. Es el estado no reconocido del pecado. Pero cuando yo reconozco que soy pecador y no lo hago, ahí soy iniquidad. Pero si yo reconozco que soy pecador, Ujú. en ese contexto, en Levítico, que Ya dice, no avanza la iniquidad. No avanza. pero no hago sacrificio. Sí lo tienes que hacer. Ok, es Tienes simplemente que hacer. Ya, No, porque es el que- pecado no. es pecado porque el pecado genera un estatus de Hashem, Es que, Ok, de listo, ya. culpable. Ok, ya, Automáticamente. ahí está. ya sé lo que quiere decir tú. O sea, que si yo lo confieso pero no hago el sacrificio, ya no hay iniquidad. Nada. Nada. Si No ya- soy iniquidad. Si hay Sí, hay, que vuelvo al revés. es que es Entonces, completo, claro, es que no estás tienes- reconociendo que eres culpable y por lo tanto tienes que hacer eso. cargar lo otro. claro, lo tiene que cargar Hashem. Ok, el socio de reconocer que soy culpable. Porque ¿quién lo va a cargar? Porque tengo pecado. Se ¿cierto? te queda ahí. Lo que pasa es que tú crees que tú confesándolo se lo llevó, lo llevas ahí. Claro, entonces en términos muertos yo tengo pecado, pero hombre, lo tengo guardadito ahí. Entonces yo por eso he venido Lo tienes insistiendo. guardado eso, lo tienes. Exacto. Ah, sí, es Sí. cierto. Claro. Entonces por eso es importante los elementos de la confesión, ¿verdad? Que la persona en la antigüedad tenía que poner sus manos sobre el animal y confesar su pecado, sea por acción, por omisión. Qué penoso. Claro, será Que en penoso. oración Y es tengamos que más, decirle al Señor, Señor, pongo las manos sobre ti Sí. para que te lleve este pecado mío. Impresionante, impresionante. Qué vergüenza. De vergüenza. Qué vergüenza. Pero es Así muy es. bueno, es Así muy bueno es. porque perdona. Claro, pero es Y no, importante. no tiene pendiente porque parece que eres como Mira, y por eso yo he dicho que tenemos que hacer el ejercicio aún hoy de levantar nuestras manos y como si las impusiéramos simbólicamente en Él, ¿ya? Como dice, levantando manos santas, ¿de acuerdo? Pero esas manos son santas cuando las imponemos simbólicamente, ¿no? Confesamos nuestra iniquidad sobre ese sacrificio para que Él quite de nosotros. Por eso estamos hablando que Él no sea bon, porque Él es el que carga. Y precisamente lo que dice Cristian es lo que verdaderamente la sociedad hace. Eso. Es que para allá iba, para allá Sí, iba. sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente confiesa su pecado, pero, o sea, lo lleva, No lo transporta a Dios. a Dios. Claro. Sencillamente lo confesó y listo. Y ya. Él dice, no, me la embarré, Sí. caí, Me equivoqué, me ya. equivoqué. Pero no lo hace con relación a Dios. No lo hace. Así es. Eso es importante. ¿Ah? Muy bien. Fíjense lo que es, y por eso, Uno tiene que hacer eso. no, lo estoy diciendo de manera, repito, simbólica, de tener la conciencia. No digo de que tengamos que hacerlo y si no lo hace está mal. No.
Estoy señalando esa manera La dinámica, la didáctica. la pedagogía que Dios hizo en la Torá para que ellos llevaran eso, el pecado a él. Y que le suplicara no solamente el perdón, sino que se lo quitara de encima. No, yo le diría, hermana, que si nosotros hiciéramos eso, le cuento que más conciencia tenemos de lo que hacemos y estoy seguro, hoy volver otra vez, Señora, a levantar, ponerte mano sobre ti para confesar tu pecado. Sí. Claro. Porque uno se rodilla, Señor, perdóname. Pero Señor, yo pongo este pecado y pienso en el sacrificio, en el corbán que es su cuerpo. Claro. La próxima vez. Tiene que ser la persona bien fuerte en eso. Claro. No débil, porque si es una persona débil. Entonces mire, Isaías 53 está diciendo que por nuestra rebelión y por lo menos iniquidad, o sea que aquí todo el mundo no había confesado cómo era y no había hecho sacrificio, ninguno había reconocido su culpabilidad. Fíjate tú. Y sin embargo él dice que sería molido por nuestras iniquidades, por todo ese pecado, ¿cómo es que aquí una palabra que me gusta mucho para eso? Pecado cerrero que tienes ahí, rancio es la palabra, pecado rancio. ¿Ah? O sea que en 53.4 debe ser más herido fue por nuestras rebeliones. Es que dice no herido, sino atravesado, mejolal. Se dice un hueco literalmente. Es que cuando dice mejolal, acuérdense que hemos hablado de perforar. Y eso se está refiriendo a los clavos y a la lanza. Él fue mejolal. Mejolal por nuestra rebelión y meduqué, que es molido por nuestra iniquidad. Imagínate tú. Literal está ahí. La iniquidad es pecha. No, iniquidad es abonotein. Ok. Y la rebelión es pecha. Okay. La rebelión es pecha. Bien, volvamos a nuestro relato. Miren lo que nos enseñan los profetas, a dónde nos conecta la escritura, ¿cierto? Volvamos a Segundo de Reyes, que ya estamos terminando. Entonces dice, estos Metzoraim son redarguidos en ese momento, saben que no están haciendo lo más, y eso que no están haciendo ningún mal, sino que están omitiendo un bien. Y eso que cualquiera de nosotros diría, bueno, mañana le obedecimos a la ciudad, pero son instados y redarguidos a la urgencia. ¿Por qué? Porque cada segundo, minuto que pasase era una vida más que se moría. Y dijeron, no podemos esperar, porque si esperamos 3 horas, 4 horas que amanezca, en 4 horas se muere más gente. Vamos a decirle a esta gente que hay vida, que no se preocupen, que ya Dios ha hecho un juicio aquí y nos ha declarado absueltos de eso, porque Él cargó nuestra iniquidad. Impresionante. Y ellos enseguida instan, se van corriendo, ¿verdad? Dice, vamos y entremos y digámosle a la casa real. Y vinieron y llamaron al portero de la ciudad y le dijeron a ellos, ¿verdad? Diciendo, oye, hemos llegado al campamento de Aram, y aquí que no hay allí ningún hombre, ni voz de Adán se ha escuchado, ni camello, y los caballos están amarrados, y el asno está amarrado, y las tiendas están intactas. Y llamó el portero, los porteros llamaron al portero y le dijeron a la casa del rey hacia adentro, allá al interior. Y se levantó el rey de noche, era de noche. Está dormido, ¿verdad? Sí, despiértenlo. Y le dijeron a sus siervos, y le dijo a sus siervos, declararé a ustedes lo que nos han hecho Aram, los arameos. O sea, el rey todavía estaba en otra película. ¿Sí? Él ahora tiene miedo. Dijo, no, eso es una trampa. Ellos han dejado el campamento allí para que nosotros caigamos en la trampa del ratón y ellos nos hacen una emboscada después. Tenía miedo, ¿no? Y era razonable lo que estaba diciendo. Claro. Era entendible. ¿Verdad? Dijo, ellos saben que estamos hambrientos y que salieron del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad, los vamos a capturar vivos y vamos a entrar en la ciudad. Y respondió uno de sus siervos y le dijo, tómense ahora 5 de los caballos que nos quedan, ¿verdad? Nos han quedado en la ciudad de toda la multitud de Israel, conforme a la multitud de Israel que no se han acabado, y enviémoslo a mirar. Ya se habían comido hasta los caballos, los asnos, todo. Imagínense ustedes. Sí. Y se lo habían comido porque... Por razón que dicen que la carne de caballo se come. Claro, pero ojo, pero valga la aclaración, es importante que hayamos tocado este punto. La Torá prohíbe de plano comer caballo o asno.
La Torah lo dice. Cerdo. Pero volvemos al mismo principio de ahorita. Fíjate tú que tienes la vida por encima de ese mandamiento. Dada la circunstancia extrema, lo que tú tienes que hacer es que si has llegado al punto en el que tienes tal escasez que te vas a ver ya presionado a comer lo que Dios ha dicho que no comas, antes de comerlo, tú tienes que arrepentirte, hermano. Pedir perdón por lo que sea y pedirle a Dios, Señor, no sé, esto no está bien, porque estoy así. Y no estoy diciendo ahora que no, porque la pobreza es maldición. Yo no digo eso jamás. ¿Sabes? Eso no es maldición. Pero otra cosa, porque yo puedo comer vegetales, comer un arroz solo, ¿verdad? Cualquier alimento. Es que no sé de dónde ha venido esta idea de que si no hay la presa de la carne allí, eso no es comida. Bueno, pero ¿verdad? en el tiempo de asedio, pues había cosas tan sólidas, por lo menos en el tiempo de Jeremías, cuando los niños se los comían. Por eso, a eso voy. Lo que quiero decir con todo esto es que no es normal que llegues a tal nivel de escasez que tengas que comer una comida que Dios ha prohibido. Es corrección. Es correcto, entonces tú no puedes asumir eso como que no, es que la vida es así, las circunstancias, no, eso no es normal. No puedes llamarle a eso normal, ¿de acuerdo? No lo puedes ver como algo normal, ¿no? Que la vida es así, que ni modo, no. Hombre, es que tienes que arrepentirte, tienes que clamar a Dios enseguida. Señor, ¿esto qué es? No puede ser. ¿Qué pasa conmigo? Muéstrame que estoy haciendo mal, ¿cierto? O muestra qué pasa aquí, por Dios. O líbrame de violar tu ley, o algo así. Pero si tú asumes que la cotidianidad, no, es que no hay más y ni modo, aquí me trajeron este cerdo y no tengo más nada que comer. Un momentico, eso no es normal. No te amañes en esa situación. No te amañes. Esta gente se había amañado aquí porque, insisto, en todo el sitio ninguno había clamado a Dios, que era lo primerito que tenían que haber hecho. Y de hecho que Samaria tiene esa situación desde que se fundó como reino de Samaria. Sí, venían corrompidos. Por eso te digo, desde que empezó y hasta este punto crítico habían asumido pues, que no había otra cosa que comer, comamos caballo, comamos asno, y habían preferido eso antes que arrepentirse delante de Dios. Yo pienso que ellos habían dicho que todo era limpio. ¿Sí? También. Es posible que ellos hayan tenido esa idea de que todo era limpio. Les pareció normal vivir de transgresión en transgresión. ¿Ok? No está bien. Yo he dicho aquí, hombre, sí, caso extremo, pues la vida va a primar. No como los corintios pensaban que la fornicación era normal. Era normal. Claro. Era como la vida del cuerpo. Un placer normal que no, lo que el cuerpo te pida. No, eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, dice aquí, y tomaron 2 carrozas de caballos y envió el rey detrás del campamento de Aram, diciendo, vayan y vean. Y fueron detrás de ellos hasta el Jordán, o sea que de aquí a acá, si el cálculo no me falla, puede haber, no sé, 80 kilómetros quizás, tal vez. 80 kilómetros de distancia, desde Samaria hasta el río Jordán. Y fueron a ver, ¿qué es lo que dice? Como de aquí ahora no. Algo así. Dice, y fueron detrás de ellos hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de trajes de utensilios que habían arrojado los de Aram en su apresuramiento. O sea que hasta la mochila iban tan angustiados que el peso nos deja eso y tirado y vamos. Dejaron todo. Y volvieron los mensajeros y declararon al rey. Y salió el pueblo y tomaron botín del campamento de Aram, y ocurrió que una seah, ¿de acuerdo? Una seah de harina, de flor de harina, se vendía por un shekel. Vamos a explicar esta proporción. ¿Qué está pasando allí? Una seah son 15 kilos, y el solet es la harina más refinada, como la sémola de trigo, ¿ok? Entonces el solet, 15 kilogramos por un shekel. Imagínense ustedes, un shekel eran, pues si lo llevamos a la época de Jesús,
eran 2 zuzim, eran 2 denarios, era un salario mínimo diario. Entonces conseguir 15 kilos de harina por un salario de 2 zuzim será baratísimo. ¿Okay? Se denota la abundancia, porque en la época de Jesús un solo kilo de harina costaba esto mismo. O sea que la inflación estaba súper gigante, porque aquí estás comprando 15 kilos por el mismo precio, y en la época de Jesús mucho menos de la mitad por ese mismo precio. Una tórtola costaba 2 denarios, en un día de trabajo completo para comprar una paloma. Estaba caro. Y aquí te están diciendo, oye, 15 kilos por un shekel, ¿cierto? Luego dice, y 30 kilos de cebada por un shekel. 30 kilos de cebada por un shekel, eso está barato, ¿cierto? Y el rey encargó al que estaba allí, al portero, a su jefe en el que se apoyaba, junto a la puerta. ¿Y qué pasó? Y lo aplastó el pueblo y murió. Claro, porque desde el capítulo 1 el profeta había dicho, cuando fue a declarar, oye, es que mañana Dios va a proveer, yo que va a proveer nada, que ni que Dios abriera las puertas de los cielos. O sea, fíjate tú, esperaba ese milagro súper espectacular y Dios lo hizo de otra manera. No tuvo que bajar del cielo, ahí se lo puso al frente. Y entonces el profeta le había dicho ya, ¿sabes qué? Por eso, mañana tú vas a ver, pero no vas a comer. Impresionante. Y así pasó. Está en el capítulo anterior. Sí, ahí está. Entonces, efectivamente pasó así. Él escuchó la noticia, vio el movimiento de la mercancía, pero no alcanzó a comer porque el pueblo salió en bandada y lo pisaron y murió. Ahí está. Y ahí dice, y ocurrió, ¿verdad? Dice, tal como había hablado el hombre de Elohim, el que le había hablado al descender el rey hacia él. El 18 dice, y ocurrió conforme a la palabra del varón de Dios al rey, diciendo, 2 seah, o sea 30 kilos de cebada por un shekel y 15 kilos de harina fina por un shekel será conforme a este tiempo mañana en la puerta de Samaria. Y había respondido este Shalish, una palabra que no se puede traducir. Este Shalish le había respondido al hombre de Elohim y le dijo, y aquí Hashem va a hacer pues ventanas en los cielos. Pues, Shalish no es un nombre, un oficial. Sí, pero es una palabra que no prefiero traducirla, es un Shalish. Entonces se puede traducir como oficial muy general, ¿no? Pero no la traduzco. Entonces dice, ¿acaso ocurrirá conforme a esto mañana? Y le dijo, he aquí, tú estarás viendo con tus ojos, pero allí no comerás. Y fue así para él. Y lo pisaron los del pueblo en la puerta y murió. Fíjate qué interesante. Qué cantidad de reflexiones y principios nos ha enseñado la Escritura hoy. Y esto que concluye la historia nos está diciendo simplemente que Dios no tiene límites, que Dios no está confinado a nuestra percepción de las cosas y que deberíamos tener cuidado de pretender enclaustrarlo en nuestra corta visión de las situaciones, y que lo que tenemos que hacer en una situación extrema, más allá de entrar a disfrutar enseguida, porque puede pasar esto, ¿no? El pueblo está en idolatría, está sitiado y todo, y sin embargo Dios obró un milagro. Lo que hay que hacer aquí es tener esa percepción, esa urgencia que tuvieron los Metzoraim por entrar a hacer lo correcto inmediatamente. ¿Ya? Jacob lo dijo también cuando se iba a encontrar con Esaú. Dijo, me siento pequeñito a causa de todos los favores que has hecho con tu siervo. Eso es importante porque de repente tú puedes estar haciendo algo malo y sin embargo percibes como que tienes éxito y te va bien, y si tú no eres notificado de tu pecado o de tu iniquidad, si no has hecho ese redarguir, ponte pilas. No creas que entonces Dios no está viendo lo que te está pasando, porque puede venirnos esa idea.
Uy, yo veo que aquí nadie sabe, yo sé que he pecado, sé que hice lo malo y me está yendo bien. Ah, bueno, como que no pasa nada. No, asústate. No sea que te vengan también las voces, ¿de acuerdo? Y te salgan, te hagan salir corriendo despavorido. ¿Ok? Díganme. En ninguna parte dice que fueron redarguidos, pero los leprosos implicaban una enfermedad. Claro, Estaban fuera del campamento, claro. ¿cierto? Y aún así, siendo Mixoraín, Claro. cargando el pecado, ¿cierto? Ellos mismos, el Rúa le recapacita, Claro. le redarguye, le insiste, ey, Sí, cálmate, no estamos por haciendo lo favor, firme. no es lo correcto. A pesar de que estaba en pecado, estaba escondiendo eso, y de pronto como el Rúa le Claro. da el Espíritu, Los despierta. los despierta. Y les Nosotros ponen enriqueciendo. tal urgencia que ni siquiera esperan la mañana, que sería razonable. Claro, no esperen. Y salen corriendo. Salen corriendo a decir, claro, porque aquí el tema, repito, es la urgencia de la vida. Y digo, no, es que cada minuto que pase es una vida que se va a perder. Hay que ponernos pilas. La vida está por encima, pero no puede ser la lógica esta de que, bueno, entonces comamos carne de caballo, comamos carne de burro porque la vida está primero. No. Es que antes tienes Como que que la vida pensar. está dura, hermano. Sí, o la vida está dura, exacto. No. Tienes que pensar en términos de la vida eterna y que si has llegado a ese punto, lo que tienes que pedirle a Dios que te permita O sea que arrepentirte. puedo decir algo en términos del mundo es como nos conformamos a comer carne de asno y de caballo y está tan dura, entonces Ya, se ok. vuelve una cotidianidad Eso, normaliza. normal. No, eso te parece normal comer cerdo porque como está tan duro y el cerdo está barato. Es barato, pues, Entonces, sustituyamos. pero es, oye, haz la actitud, cambia, renueva. Claro, tienes que redarguir. Oye, no puede ser, esto no es normal. ¿A qué punto hemos llegado? ¿A qué O punto sea, hemos llegado? se degrada tanto la sociedad del principio de la vida frente a la Torah Sí. que te parece normal. Claro, entonces te parece normal salvar esta vida biológica y no tener cuidado de la vida eterna. Entonces lo que tienes que empezar es al revés. O sea, en este caso no hay esperanza, como no tenemos nada, nos quedamos sin Mira que esperanza. Pablo se lo deja a Timoteo y dice, dile a los reyes, a los ricos de este mundo, ¿verdad? Que no sean arrogantes y que echen mano de la vida eterna. Porque es que el rey Salomón lo dijo, no me den ni riqueza ni escasez. Porque es que en ambas situaciones extremas esta carne está propensa a eso, a olvidarse de ti. Mucho poder. Unos normalizan el pecado, como dices tú ahora, y otros creen que no necesitan de Dios, Porque están en o abundancia. están en abundancia. Nada, aquí se tiene que pensar en echar mano de la vida eterna. Dependiendo de las En condiciones. cualquiera que sea los extremos de las circunstancias, siempre tiene que echar mano de la vida eterna primero. Me llama la atención cómo ellos son redarguidos de pensar en el pueblo. Si piensa en el pueblo, oye, ellos aseguraron su tesoro, ¿verdad? Claro. Aseguraron su parte, pero no tuvieron esa ambición de quedarse con todo el campamento o de ir y desposeer todo y dejar ahí como lo último. Ellos pensaron corporativamente. Oh, es que es la vida, el sentido de la vida. El sentido de la vida. Claro, la solidaridad, la cooperación, eso es un principio fundamental que hoy se ha perdido. ¿Ok? Porque no, a mí no me importa que se muera. Eso es bacán. Ellos no segregaron, ellos no expulsaron nada. Ellos sabían que si estaban afuera era por una ley divina. Claro. Y ellos reconocían su pecado también. Hasta eso, ¿verdad? Hasta eso. Ellos no se pusieron de rencorosos, no, que se mueran. Para que estamos ¿Cómo aquí era? echados, que se mueran. Como la actitud de José con los hermanos. Claro, igual. Bueno, entonces hermanos, con esto hemos terminado. Vamos a proferir ahora a continuación la bendición que el Señor ordenó a los hijos de Israel, pueblo acercado a Él a través de Yehoshua HaMashiach. Vamos a ponernos en pie, por favor, y a despedirnos con esta hermosa bendición para todos los hermanos que están allí viéndonos también. Shalom a todos. Que la bendición de Hashem sea con todo su pueblo. Amén. Con nuestros familiares y amigos vamos a asociarnos en esta bendición. Oh, santo. Gracias.
Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿quién bendice para terminar? Gracias, Señor. Queremos darte, Señor, una vez más por este día de Shabbat, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que pudiste, Señor, librarnos, guardarnos, sustentarnos durante toda esta semana, Señor. Y hoy aquí escuchar, Señor, tu parashá, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Sí, Señor. Y como dijo el apóstol, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Bendito eres. Tú nos redarguyes, Señor. Gracias, Señor. Y por eso prometiste, Señor, enviar el Consolador, Señor. Oh Dios. Tu Ruach HaKodesh, Señor, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Amén. Tú eres el que nos redarguye, Señor, de nuestros pecados, de nuestras Gracias, rebeliones, Señor. Porque quieres que nos confesemos delante de ti, Señor, todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Gracias, Señor. No dejes que por encubrir nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor, enfermemos, Señor. No dejes que por nuestras iniquidades, Señor, nosotros, Señor, no seamos prosperados, Señor. Sí, Padre. Oh Padre amado, te rogamos que nos perdones en este día de Shabbat, Señor. En este día, Señor, de redarguir, Señor, Padre, por aquellas cosas que hemos dejado de confesar, Señor, delante de ti y que sabemos que hemos hecho mal, Señor. Sí, sí. Hemos dejado pasar por alto delante de ti, Sí, Padre. pero tú, Señor, que ves todas las cosas, Señor, y conoces nuestros corazones. Padre, Señor. gracias. Padre, tú nos redarguyes, Señor. Sí, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Yehoshua HaMashiach te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te rogamos que nos lleve ahora en bien y seguridad a nuestras casas, Señor. Amén. Nos continúes bendiciendo, Señor, y enseñando más de tu Torah, Señor. Y esos principios, Señor, de tu Torah, Señor. De compartir, Señor. En dar, Señor, lo que de gracia hemos recibido, Sacrificio Señor. eterno. Gracias, Padre. En el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Shabbat Tov, despedimos acá a todos los hermanos que estaban conectados. Saludos a todos allí. Shalom. Amén. Ya se finalizó el video. Shalom.